Muy buenas tardes. Señor les bendiga. Amén. Más y más. Algunos se preguntarán por qué estamos aquí. Y no estamos aquí porque queremos conocer a Italia o a Roma. Tampoco estamos aquí para poder tomar una fotografía. Aunque aquí en Roma y en Italia hay lugares muy significativos mundialmente y hay lugares muy bonitos, pero no venimos a eso. Nos toca verlos porque no podemos pasar sin verlos. Pero no es este el objetivo por el cual estamos aquí. Tampoco venimos aquí porque nos sobra el dinero. Sabemos que para venir aquí, ir luego a España, luego ir a Colombia, luego a Cuba, después de pasar por otras naciones, se necesita mucho dinero. Muchísimo dinero, ustedes lo saben, pero no venimos aquí porque nos sobre el dinero, no, tampoco venimos aquí por una ofrenda que alguien nos pueda dar a cambio de una predicación, no venimos por una ofrenda. ¿Por qué estamos entonces aquí en Roma, en Italia? Por una sola razón. ¿Cuál es? Estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Estamos creyendo que vamos a poder terminar la evangelización mundial antes de que nuestros ojos se cierren. Es una orden suprema del Señor predicar el evangelio del reino en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y nosotros creemos que en nuestros días vamos a concluir la evangelización de todas las naciones de la tierra. Ya son muchos los países donde hemos llegado. Antes de venir a Roma, hemos estado en muchas naciones de todos los continentes, haciendo la evangelización mundial en nuestros días. Esta es la razón por la que nosotros estamos aquí, un grupo de personas de diferentes naciones. Hay pastores y hermanos aquí de Corea del Sur, de la República de Guatemala y también de Colombia. Y todos corremos con este mismo fin. No tenemos otra razón para estar aquí. Y la misma razón para estar en todos los demás países donde hemos llegado y donde llegaremos con la ayuda del Señor para dar testimonio del evangelio en todas las naciones. Se preguntará alguien, pero ¿no se ha evangelizado, no se ha predicado el evangelio por todas partes? ¿Por qué habla de hacer la evangelización si ya por todos los países prácticamente hay personas que predican la Biblia? Y eso es cierto, hay personas por todo el mundo que predican la Biblia y que hablan del evangelio. Eso lo encontramos por todas partes. Pero una cosa es
usar la Biblia para dar mensajes con la Biblia, y otra cosa es predicar el Evangelio. Son dos cosas muy distintas. Entonces se ha predicado muchos mensajes con la Biblia, se están predicando por radio, por televisión, por internet, en los templos. Se está predicando muchísimos mensajes. Hay para todos los gustos. Pero hay otra realidad paralela a esta, de que se está predicando muchos mensajes con la Biblia. Hay una realidad, es que no se está predicando el Evangelio de la Biblia. Y esto es supremamente grave. Hoy encontramos iglesias que están creciendo muchísimo en muchos lugares de la tierra. Iglesias enormes. Pero esas iglesias no están testificando el Evangelio de la Biblia. No están hablando del Evangelio, no están predicando el Evangelio. Y esto es supremamente grave, porque no se puede salvar ni una sola persona sin el Evangelio. El Evangelio es absolutamente necesario para la salvación de las personas. O sea, nadie se salva por haber estudiado mucha teología, por tener cursos o estudios avanzados en teología. Nadie se salva por esto. La salvación viene a una persona cuando esta persona cree el Evangelio. El Evangelio. Así que si no creemos el Evangelio, no podemos tener la salvación, porque la salvación no está en la teología. La salvación está en el Evangelio. Y el Evangelio ha desaparecido del planeta. El Evangelio ha desaparecido de las iglesias evangélicas. Y de todas las de ahí para atrás, ni qué hablar. Hoy lo podemos comprobar muy fácil. La gente no conoce el Evangelio. Hemos encontrado personas con 50 años en una iglesia evangélica. Eso lo hay por todo el mundo. Y uno les va a preguntar qué es el Evangelio y no lo pueden definir. ¿Y por qué no puede definir una persona que tiene 50 años en una congregación evangélica? No puede definir el Evangelio. Ni siquiera la definición que da el idioma. No lo puede definir. Solo no lo puede definir por una sola razón. No lo conoce. No puede hablar de algo que no conoce. Y entonces se pone en evidencia que el pueblo evangélico, que es el que mejor hace el trabajo en el mundo, no conoce el Evangelio. Y por lo tanto no puede evangelizar. Porque ¿qué es evangelizar? Compartir el Evangelio. Pero ¿cómo podemos evangelizar si no conocemos el Evangelio? Por eso lo que la iglesia evangélica llama evangelizar es invitar a un culto. Es invitar a un concierto, a una campaña, a un servicio especial. Pero eso no es evangelizar. Evangelizar es compartir el Evangelio. Es cuando una madre se puede sentar a enseñarle el Evangelio a sus hijos. Cuando una abuela se sienta a enseñarle el Evangelio a sus nietos. Cuando un esposo le enseña el Evangelio a su esposa. Y así sucesivamente, a un amigo, a un compañero de trabajo, de estudio, de viaje.
y se sienta a la par y le enseña el evangelio. Pero ¿por qué la gente no puede enseñar el evangelio? Porque no lo conoce. Y eso es una realidad en todo el mundo. La gente no conoce el evangelio. Lo hemos comprobado por todas partes. Y esto es gravísimo, porque el evangelio es la salvación. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Entonces el evangelio es la salvación de Dios para el mundo. Pero alguien ha logrado de que el evangelio desaparezca de los púlpitos y de las instituciones teológicas. Gravísimo, porque es desde los dos puntos donde se está orientando al mundo con la Biblia, desde los púlpitos y desde los seminarios teológicos. Y de esos dos puntos ha desaparecido el evangelio. Entonces todo lo que comienza a salir es otra cosa. Ya sea la radio, ya sea el internet, ya sea la televisión, o sea los púlpitos. Todo lo que empieza a salir desde esos puntos es una cosa distinta al evangelio. Y si la gente no conoce el evangelio y por ende no lo puede creer, entonces ¿de qué salvación estamos hablando? Simplemente estamos hablando de otra religión con el apodo de cristiano. Pero en el fondo, realmente eso no tiene un contenido salvífico, porque ahí no está el evangelio. Y el Señor dijo que vino predicando el evangelio. Y les dijo a los judíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, y era él mismo. Y creed en el evangelio. Y cuando mandó a sus discípulos, dijo, vaya y prediquen el evangelio. ¿Qué fue lo que les mandó a predicar? El evangelio. A toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Pero el que no crea será condenado. Pero ¿qué es lo que tiene que creer? El evangelio, no la teología. Es que la gente ha confundido evangelio con teología. Y teología es un estudio que se ha conformado con muchas materias. Pero eso nada tiene que ver con el evangelio. Muchas de esas materias que se estudian en teología son materias netamente seculares. Yo estudié teología a alto nivel, por eso puedo hablar de eso. Y fui director de una institución teológica en Colombia muchos años. Y la ayudé a fundar en 6 naciones fuera de Colombia. Entonces sé de qué estoy hablando, ¿sí? Es una conformación de materias que se han confeccionado en el tiempo, y entonces esto es el paquete que se ofrece al mundo. Los institutos, las instituciones, los seminarios y las universidades teológicas ofrecen unos paquetes teológicos para que la gente los estudie. Pero la mayoría de esas materias que estudian ahí son materias seculares, especialmente en los niveles altos. Ahí se estudia, son cosas muy diferentes. El evangelio no aparece por ninguna parte. Entonces hay un asunto muy grave. Y alguien maniobró astutamente las cosas al interior de la iglesia cristiana evangélica. Y de ahí para atrás, mejor dicho, es una sola oscuridad. Alguien trabajó para voltear las cosas y hacer que se cambie el evangelio por la teología. Y dentro de la teología hay algunas materias muy llamativas, como es la escatología, el estudio de los acontecimientos futuros. Es
supuestamente el estudio de las profecías de la Biblia. Pero es bien raro que los escatólogos han estudiado muchísimo las profecías y no han descubierto el evangelio en las profecías. Eso es gravísimo. Que los escatólogos han profundizado demasiado y saben muchas cosas. Miran los tiempos y los interpretan. Los terremotos, los temblores, las hambres, las pestes, las guerras, interpretan todo eso, ¿sí? Pero rarísimo que no pueden identificar el evangelio en las profecías de la Biblia. Y eso es muy grave. Alguien maniobró las cosas, volteó las cosas para que se pierda el evangelio dentro de estas materias teológicas y escatológicas. Yo soy escritor y he publicado varios libros, entre esos un libro de escatología que se llama Destino Final. Sé de qué estoy hablando. Además he predicado 40 años la Biblia en muchas partes del mundo. Y entonces sé de qué estoy hablando, ¿sí? Y estamos sorprendidos de mirar la realidad evangélica y hay para atrás una sola oscuridad. La realidad evangélica, ¿a dónde ha llegado? Dios nos ayude. El Espíritu Santo nos auxilie. ¿Pueden decir amén? Amén. Porque nos fuimos yendo poco a poco. Bien dice un dicho que la oveja se pierde comiendo. Poco a poco nos fuimos alejando del evangelio. Al punto de que la gente no sabe hoy qué es el evangelio. Y esto es gravísimo, porque el evangelio es la salvación única de Dios para el mundo. Y si la gente no conoce el evangelio y no puede creer el evangelio, entonces ahí no hay salvación. Es otra religión más que se está desarrollando en el mundo, con unas tesis filosóficas y teológicas y escatológicas muy relevantes, muy impresionantes, pero no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? Yendo por todo el mundo para predicar el evangelio. Por eso somos evangelización mundial. Porque estamos yendo es para enseñar el evangelio. La gente piensa que conoce el evangelio, pero en realidad la gente no conoce el evangelio. Lo hemos probado en todos los círculos cristianos, nuevos, más antiguos, gente con mucha trayectoria en estos asuntos pastorales, apostólicos, proféticos, y no conocen el evangelio. Entonces están profetizando muchas cosas. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te va a poner allá, te va a llevar allí, te va a llevar allá. Todo eso se está dando por el mundo, no somos ajenos a eso. Todo eso se está dando y el uno es apóstol, el otro esto, todos esos títulos y todo, se juega mucho con eso. Pero nadie conoce el evangelio. Los apóstoles no saben qué es el evangelio. Los profetas no saben qué es el evangelio. Los evangelistas no saben qué es el evangelio. Y los pastores tampoco. Y los maestros de la Biblia tampoco. Entonces, ¿en qué queda la iglesia evangélica? Otra religión más. Con traerlos al culto no los salvamos. Con que se arrodillen y oren no los salvamos. Con que repitan una oración de aceptación no los salvamos. Con que reciban un milagro, una hernia desaparezca o aparezca un dedo, una mano, un ojo, no los vamos a salvar con eso. Es con el evangelio que salvamos la gente. La gente tiene que oír el evangelio, creer el evangelio para poder tener salvación. Esa es la verdad. Entonces por eso nosotros estamos aquí en Roma, haciendo la evangelización mundial en nuestros días. Y todas las personas que a nuestro paso escuchan y reciben gracia de Dios para reconocer esta verdad, entonces nosotros nos estamos fijando
en esas personas. Porque al igual que cuando el Señor en Israel vino con el evangelio y nadie le prestó atención, hasta la cruz lo llevaron los religiosos que oraban muchísimo, que ayunaban sin parar, que ofrecían culto a Dios todos los días, mañana y tarde, que se esforzaban por ser buenos, que hacían toda la religión, pero que no creían que Jesús era el Cristo. No podían aceptar esta verdad. Y por eso ellos lo sacrificaron, y por eso encontramos aquí en Roma unos lugares donde muchas personas murieron por creer el evangelio, porque tenían claro el evangelio y entonces dieron su vida antes que negar el evangelio. Esta es la situación por la que estamos aquí. Nosotros sabemos que como en todo el mundo, aquí en Roma también hay iglesias cristianas y de pronto algunas más grandes que otras, como en todos los países. En Colombia hay unas iglesias enormes, muy grandes, y yo vengo de haber estado como jefe de una de las organizaciones cristianas más grandes del país, con miles de personas, con cientos de pastores y todo esto. Y yo por cerca de 40 años estuve ahí como uno de sus jefes. Algunos dirán, pero ¿cómo cuadramos habla de 40 años, pero se ve como si tuviera unos 30? Tal vez por lo que estamos un poco distantes. No, yo ya estoy, como dicen por ahí, subiendo al 6º piso. Ya estoy completando los 60 años. Y entonces he visto ya un poco de todo esto, ¿sí? Y por eso estamos aquí, porque sabemos que hay muchas iglesias, y hay iglesias muy grandes, pero sin el evangelio. Lo único que no conocen es el evangelio. Tienen templos enormes. Yo tuve templos muy grandes. La última congregación que pastoreé tenía puesto para 3,000 personas sentadas. Y otros, pero eso es pequeño para otros, que le caben 30,000, 40,000 personas. Y unos que ya les toca ir a coliseos y todo porque no tienen espacio. Tienen bandas donde hay 600 miembros en el coro. Voces de las mejores, músicos profesionales, cantantes profesionales, donde encontramos equipos de última tecnología, todo. Y alguna gente hasta se cae nomás cuando entran por el impacto del edificio y la música y las luces y el humo. Y casi se caen por esto. Pero lo único que no tienen es el evangelio. Tienen de todo. Disfrutan de todo. Pero lo único que no tienen es el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Y entonces nos preguntamos, ¿será eso una iglesia? Pero hay 40,000 ahí y hay un pastor muy influyente, muy carismático. Hace milagros por doquier. Sopla y la gente se cae. Pero no tienen el evangelio. ¿Será esa una iglesia? Ese será un verdadero pastor, ese que está ahí al frente de todo ese monstruo que hay ahí. ¿Será un verdadero pastor? Es la pregunta. Es que no nos diferenciamos de las religiones porque oramos. Todas las religiones oran. Y inclusive hay unas que oran más que nosotros. No nos diferenciamos de las religiones porque cantamos. Todas cantan. No nos diferenciamos de los otros porque ayunamos. Todos ayunan. No nos diferenciamos porque hacemos milagros.
hasta la nueva era ahora está haciendo más milagros que los evangélicos y los brujos. No nos diferenciamos por nada de eso. Lo que nos diferencia verdaderamente y nos posiciona ante el Padre es el Evangelio. Si nosotros no tenemos el Evangelio de la Biblia, somos iguales a todas las demás religiones que hay en el mundo. Hacemos las mismas cosas. Ellos lo hacen, nosotros también, sin el Evangelio. Lo que verdaderamente hace la diferencia es que esa persona tiene el Evangelio, o ese grupo tiene el Evangelio. Y así en un país, gracias, así en un país haya uno solo con el Evangelio, esa es la iglesia del Señor, ese solito. Amén. Puede ser uno solo, pero si tiene el Evangelio de Dios que dice la Biblia, esa es la iglesia. Esa es la iglesia, uno. Entonces podríamos decir que en Roma hay uno, o dos, o tres, o cuatro, que tienen el Evangelio, y eso es lo que hace la diferencia. Porque lo demás, todos tienen, igualito, todos. Entonces es el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es algo simple, liviano, básico, bajo. Pero no es así. El Evangelio es algo supremamente grande. No podemos nosotros llegar a medir la profundidad del Evangelio, la altura y la anchura. Dios, para explicarnos el Evangelio, necesitó 66 libros. Por eso no estoy hablando de 4 evangelios, sino un evangelio de Dios en toda la Biblia. Es que nos acostumbramos a decir, vamos a los 4 evangelios. No son 4, es uno solo. Mateo, Marcos y Lucas y Juan fueron 4 que escribieron del mismo evangelio que escribió Moisés, 5 libros. Porque el Pentateuco es otro evangelio. Mejor dicho, es otra parte del evangelio. ¿Ya? Y los profetas y los reyes. Entonces nosotros pensamos que el evangelio es algo básico, simple, sencillo, bajo, elemental, y no es así. Por eso ya entenderán la dificultad en que estoy aquí, para explicarles el evangelio en hora y 20 minutos. Estamos acostumbrados a una prédica de 40, 30, 40. Hoy vamos a hablar 1 hora y 20, hora y media máximo. Entenderán la dificultad que tengo para explicarles 66 libros en hora y 20 minutos. Ni que estuviéramos aquí 2 años enseñando el evangelio, no terminaríamos de enseñarlo. Porque el evangelio no es simple, no es bajo, es algo muy grande. Por pensar que el evangelio es bajo, fue que lo quitaron del púlpito. Y entonces pusimos nuestras teorías, los predicadores. Y pusimos nuestros temas, ¿sí? Y quitamos el evangelio. Dios nos ayude. Yo necesito, para salvarme, el evangelio. Y necesito creerlo. Y aferrarme a esa fe que Dios nos ha dado para ser salvos. O sea, ya entenderán ustedes que estamos hablando aquí en Roma, ya hemos hablado en varios lugares, y vamos a estar aquí hasta el domingo, hablando en otros lugares. Y lo que hemos venido aquí a hablar es el evangelio, porque sabemos que aquí en Roma no está el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Y ustedes y todo Roma necesita conocer este mensaje. Y por eso nosotros estamos aquí. Y nosotros nos vamos el lunes, que ya termina la jornada. Si Dios lo permita, volvemos. Si Dios lo permite, no volveremos. Eso lo sabe el Señor.
Pero vamos a ver quiénes durante estos días que estuvimos aquí, Dios le dio gracia para entender lo que es el evangelio y para creerlo y para que luego lo puedan enseñar. Eso es evangelización. Y entonces ocurrirá algo que ustedes mismos se sorprenderán aquí en este país. Así no nos vuelvan a ver a nosotros. Pero se sorprenderán de algo que va a ocurrir en esta nación. Después de que nosotros nos vayamos. Porque lo que siempre ocurre es que el avivamiento llega cuando el evangelista llega. Y se lo lleva en la maleta. Cuando sube al avión, el avivamiento se acabó y todo se apagó. Eso es lo mismo en todo el mundo. Aquí es lo contrario. Se suelta la ola de evangelismo cuando nosotros nos vamos. Porque cuando la revelación del evangelio entra hasta el tuétano, ocurre lo que ocurrió en la iglesia primitiva. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Gloria a Dios. Entonces no es un asunto de un día, ni de 3, ni una semana, ni una campaña. Es un asunto cotidiano. Todo el que ha recibido la revelación de que Jesús es el Cristo, lo cual es el evangelio, se convierte en un evangelista permanente ante Dios. Porque la revelación activa la evangelización. Y entonces por eso estamos aquí nosotros. Porque entró el evangelio en nuestras vidas. Y entonces vamos por el mundo no porque nos paguen, como suele suceder. Iglesias endeudadas y en bancarrota para poder traer al famoso. Conozco esto bastante. Por eso nosotros creemos que este mensaje es muy grande para ponerle un precio. Para venir a predicarlo a cambio de unas monedas. Por eso no lo hacemos así. Ni el Señor mandó a hacer eso. Pero hay que comprender muchas cosas. Yo quiero que miremos la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 6 al versículo 9. Gálatas 1, 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está supremamente preocupado por una cosa. ¿Cuál es? Las iglesias de la región de Galacia perdieron el evangelio que él les enseñó. En una forma muy rápida, ellos pierden el evangelio y ahora están siguiendo otro evangelio. Y Pablo, quien sabe claramente que el evangelio es único y exclusivo para la salvación de las personas, se preocupa de ver que esas iglesias que él les enseñó tan vívidamente el evangelio, tan diáfanamente el evangelio, ahora ya lo cambiaron. Y ahora ya están siguiendo otro evangelio. Y Pablo dice que no hay otro. Hay uno solo. ¿Qué ha pasado entonces? Que algunos han pervertido el evangelio de Dios en la Biblia.
Y entonces lo han mezclado, lo han corrompido, y entonces ahora está saliendo un mensaje mezclado, oscurecido, que no tiene poder para salvar a las personas. Y no pasa más de ser otra religión en el mundo. Pablo condena enérgicamente este otro evangelio. Y dice que no importa si es un ángel del cielo. Pone el punto bien alto. Porque hay veces nosotros supeditamos la veracidad del mensaje al nivel del mensajero. Y entonces si la persona es de renombre, entonces decimos, tiene la razón. Pero si no es de renombre, entonces decimos, ¿quién sabe? Pero Pablo pone el punto bien alto y dice, puede ser un ángel del cielo, de por encima de un humano. Pero si no trae el evangelio que yo les prediqué, dice Pablo, es anatema, está bajo maldición. Amén. Entonces aquí vemos cómo en los días del apóstol Pablo ya las iglesias estaban perdiendo el evangelio. En 2 de Corintios capítulo 11 leemos, si gusta ir a la Biblia, vamos. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, aceptado, bien lo toleráis. Pablo está aquí preocupado ahora por otra iglesia, la de Corinto. La iglesia de Corinto disfrutó de uno de los más relevantes líderes del momento. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia de Corinto en los mismos días del apóstol Pablo? Ha perdido el evangelio. ¿Y ahora qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están creyendo en un Jesús diferente al Jesús que les predicó Pablo. Y están obrando bajo un espíritu diferente al espíritu que les ministró Pablo. Y están siguiendo un evangelio diferente al evangelio que les enseñó el apóstol Pablo. Y por el que él dio toda su vida hasta caer aquí en este terruño bajo la mano enemiga. Es que todas las iglesias, si nosotros siguiéramos mirando, nos damos cuenta que la tendencia es que van perdiendo el evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Que quién es el que está operando aquí. Y dice que como la serpiente engañó a Eva con astucia. ¿Con qué fue que la engañó? Con astucia. Con astucia engañó a Eva. Dice que vuestros sentidos, el ojo, el oído, el olfato, el habla, el tacto, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Dios nos ayude de la sincera fidelidad al Cristo. Es que es Satanás el que hace que el evangelio desaparezca. Miremos lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Entre los que, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen perfecta de Dios. Aquí Pablo nos dice cuál es la obra más poderosa de Satanás. No es poner enfermedades. No es afectar su economía. No es atormentarlo mentalmente o emocionalmente.
La obra más poderosa de Satanás es robarle el evangelio. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol? Que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuál evangelio? El que pone de manifiesto la gloria de Jesús el Cristo, el cual es imagen perfecta de Dios. Ese evangelio es el que Satanás ha trabajado históricamente para que se pierda en el creyente. Logrando Satanás que el evangelio se pierda en el creyente, Satanás sabe que el creyente está muerto. Porque la única manera de tener salvación y vida es por medio de creer el evangelio. La religión no hace nada. Todo mundo profesa religión, hasta el que dice que no cree. Tiene su religión, su repetición de la repetidera en su vida. Como el que dijo, gracias a Dios soy ateo. Porque no existe el ateo. Un ateo estaba en un avión y se empezó a dar el anuncio de que había riesgo. Y todo el mundo rezaba y oraba. Y él empezó a rezar. Y le dijeron sus conocidos, no eres que tú eres ateo, y dijo, pero en tierra. Aquí en aire nadie es ateo. Espíritu Santo nos ayude. ¿Pueden decir amén? Amén. Satanás es el que desde el Edén, Pablo dice que como engañó con astucia a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. Es que las iglesias en el tiempo del apóstol Pablo estaban todas perdiendo el evangelio a causa de que Satanás, la serpiente antigua, está engañando a los creyentes y les está cambiando la verdad por la mentira. Y ha hecho que la teología y la escatología y la filosofía se apoderen de los púlpitos y el evangelio salga y desaparezca. Ese es el engaño que Satanás ha hecho. Históricamente, no hay tiempo para hablar de todo esto en la Biblia, pero eso es lo que Satanás ha hecho históricamente, hacer que el evangelio se pierda y le da algo a cambio. Y le dice, predica con la Biblia de aquí para allá todo lo que quiera. Enseñe ética, moral, teología, filosofía, escatología, de comportamiento humano, amor, todo lo que quiera. Sanidad interior. Pero no me predique el evangelio. Porque es que el evangelio es lo que le pega a Satanás. Y es lo que le duele. Y es lo que él no quiere que la gente escuche. Y por eso las religiones por todo el mundo. Porque es una obra que Satanás ha confeccionado para que la gente no se pueda salvar. Porque Satanás sabe perfectamente que si el hombre muere sin el evangelio de Dios, aferrado a este pacto divino, está perdido. Así ore, así ayune, así traiga el colchón y duerma en el templo, está perdido. Porque no tiene el evangelio. No tiene el evangelio. Y por eso lo que estamos hablando aquí es supremamente importante. Y por eso estamos en Roma. Porque queremos que esta nación se salve. Porque con religión no se va a salvar ni uno solo. El evangelio ha desaparecido. Pero nosotros nos preguntamos cuál es el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Vamos a mirar en Romanos, el libro que Pablo escribe aquí a los creyentes en Roma. Romanos, vamos a leer el versículo, capítulo 1
Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo nos dice aquí cuál es el evangelio que él ha predicado. Y él dice que el evangelio que él ha predicado es el relacionado con el Hijo de Dios. Amén. Es el relacionado con el Hijo de Dios. Él dice que este evangelio es de Dios y que él fue apartado para ese evangelio. Y nos dice también aquí que este evangelio fue una promesa en el Antiguo Testamento. Y no hay tiempo para ir al Antiguo Testamento, para mirar esto en el Antiguo Testamento. Él dice que el evangelio fue una promesa de la cual Dios habló en todos los profetas en las sagradas escrituras. Y él nos dice que este evangelio fue autenticado con la venida del Señor Jesús, y dice que fue autenticado con el cumplimiento de las profecías y con su muerte y resurrección y su vida de poder en el Espíritu Santo. Y dice que este evangelio es el que tiene que ser anunciado para que la gente lo obedezca después de creerlo. Ese evangelio creído y obedecido es la salvación. Si la gente no conoce el evangelio, no cree el evangelio y no obedece el evangelio, está perdido. Así traiga el colchón y duerma aquí en el templo. El pastor le da permiso. Claro, hermana, duerma ahí. Claro, hermano, traiga el colchón y duerma ahí. Traiga los hijos y todo. Pero ni aún así se puede salvar si no conoce el evangelio. Por eso nosotros estamos en Roma y estamos expectantes para ver qué persona entiende esto, recibe esta gracia del cielo, para darse cuenta de que se está usando mal la Biblia y que por lo tanto no hay garantía de salvación en los creyentes. Así hablen en lenguas y profeticen, echen fuera demonios y hagan muchos milagros. Recibirán un nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué fue lo malo? Profetizar, echar fuera demonios, hacer muchos milagros, porque aquí está hablando esa escritura de gente de alto nivel. No todo el mundo hace muchos milagros, está hablando de gente de alto nivel. Y dice que la respuesta es a sus reclamos: Señor, lo hicimos en tu nombre. Dice, sí, pero no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Profetizar, echar fuera demonios, hacer muchos milagros, muchos. Sin el evangelio es maldad. Lo vuelvo a repetir. Profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros que sorprenda a la gente. Sin el evangelio de Dios que nos dice la Biblia, es maldad ante Dios. Es que si nosotros no respetamos su palabra, su evangelio, entonces estamos perdidos. Puedo haberme inventado líneas teológicas muy importantes, muy impresionantes ante el mundo.
Yo fui profesor de teología y me daba mucho gusto enseñar algunas materias como geografía e historia del mundo bíblico y otras. Pero si nosotros no conocemos el Evangelio y no creemos y obedecemos el Evangelio, estamos perdidos. Así traigamos el colchón para el templo y durmamos en lo más sagrado que consideremos del templo. El Evangelio que él predica es el relacionado con el Hijo de Dios. Pero vamos a ver en Romanos 9 que lo dice más claramente. En Romanos 9, 22. Perdón, Hechos, discúlpeme. Hechos capítulo 9, versículo 22. Dice Hechos 9, 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí está más claramente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué era lo que Pablo predicaba aquí después de que él se convierte en el camino a Damasco? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué era lo que Pablo odiaba y rechazaba antes de su conversión? Él no podía tolerar bajo ninguna circunstancia que alguien se atreviera a decir que Jesús, el que fue crucificado, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Odiaba que alguien lo dijera. Y odiaba tanto a los creyentes que testificaban que Jesús sí es el Cristo, que consiguió autorizaciones para ir fuera de su país a Damasco, para agarrar a los que creían que Jesús era el Cristo y ponerlos presos y castigarlos. Pero ¿qué pasa en el camino? Dios lo espera y dice: hasta aquí hay tregua. Y los hermanos están en Damasco cantando: Jesús es el Cristo, 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 Jesús es el Cristo. Y el otro con las cartas en el bolsillo para ir a maltratarlos y ponerlos presos. Y ellos seguían cantando allá que Jesús es el Cristo. Y en el camino el Señor los sorprende y lo derriba. Y entonces él cambia su pensamiento. ¿Y ahora qué es lo que predica en Damasco? Que Jesús es el Cristo. Ahora él empezó a decir a todo el mundo que Jesús sí es el Cristo. Y este es el Evangelio. ¿Cuántos me están oyendo? Pero que nadie se me vaya a quedar dormido. Ahora él está asegurando y aseverando con las escrituras en la mano que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje que él ahora está dando en Damasco, allá fuera de su país, Israel. Pero veamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ya no está en Damasco, ya está en Tesalónica. ¿Y qué es lo que él predica? Que Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio. Acreditar con este libro. Por eso les dije que el Evangelio no es simple, no es bajo. El Evangelio es algo grueso, algo grande. Dios, para explicarnos el Evangelio, necesitó 66 libros. Y él está con la escritura en la mano,
acreditando que Jesús, el que fue a la cruz, es el Cristo. Amén. Y ese es el Evangelio. Amén. En Hechos capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Si dice así su Biblia. Hechos 18:5. Dice que él estaba por entero entregado a la predicación de la palabra, ya no en Tesalónica, sino en Corinto. ¿Y qué es lo que está predicando en Corinto? Que Jesús es el Cristo. Y lo está acreditando con las Escrituras. Y está entregado a la predicación de esta palabra. Hoy se le dice a la palabra, se le dice buena palabra al mensaje motivacional, al mensaje sensacionalista y al mensaje mercantilista, cargado de antropocentrismo, cargado de filosofía, cargado de psicología y cargado de teología corrupta. Y a eso se le dice buena palabra. Nos trajeron hoy. Pero esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el verbo de Dios es su Hijo. Que en el antaño era una voz, pero después se hizo hombre. El verbo se hizo carne. La palabra de Dios no es cualquier mensaje, entiendan bien. No es cualquier predicación. No es lo que cualquier perico de los palotes se le antoja decir. La palabra de Dios es que Jesús es el Cristo. Es acreditar esta palabra ante el mundo y el que la crea será salvo. Amén. Y eso es lo que él está ahora predicando en una forma constante. Y en Hechos 19, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Aquí está en Éfeso. ¿Y qué es lo que él predica? Que Jesús es el Cristo. Amén. Esta es la predicación, este es el mensaje que él está entregando y ya han pasado muchos años. Y él no cambia el mensaje. Normalmente un pastor en 3 años, en 10 años, predica muchos mensajes. Pero aquí tenemos más de 20 años, alrededor de 30 años. Pablo predicando un solo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que dio en Damasco, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso? Que Jesús es el Cristo. Declarándolo, exponiéndolo y confirmándolo con la Biblia en la mano, porque para eso vino este libro. Ya en Romanos leímos que el Evangelio era una promesa en el Antiguo Testamento, del cual hablaron todos los profetas. Y no hay tiempo aquí para entrarnos allá a mirar el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es un solo Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no solo Pablo predicó este Evangelio. Miremos en Hechos capítulo 2, versículo 36. Espero que Dios a alguien le revele aquí el Evangelio, lo entienda. Porque es que el Evangelio falso, si se le puede llamar Evangelio, se ha predicado por tantos años y con tanto fervor, que cuando se predica el Evangelio original de la Biblia, muchos creyentes piensan que es una herejía. Pero es por lo que se ha institucionalizado el falso, que el original no se conoce. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro está aquí predicando en Jerusalén el día de Pentecostés. Había gente de alrededor de 15 naciones en ese lugar. Y aquí tenemos la conclusión del mensaje que él dio. ¿Y qué es lo que él concluye diciendo su mensaje? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que ustedes crucificaron es el Cristo de Dios. No era fácil dar este mensaje ahí, porque hacía poco habían puesto en la cruz al Señor, porque dijo que Él era el Cristo. Por eso lo llevaron a la cruz, mientras Él les sanaba las enfermedades, todos felices. Gloria a Dios. Mientras el Señor les bendecía a sus hijos, todos felices. Mientras les multiplicaba el pan y los peces, todos felices. Pero cuando Él insinuaba que Él era el Hijo de Dios, la promesa del Antiguo Testamento cumpliéndose en la tierra, inmediatamente se enojaban, se comenzaban a incomodar y empezaban a ver dónde hay piedras para apedrearlo. No necesitamos más testigos, decían ellos. Ha blasfemado en nuestra cara, ha dicho que es el Hijo de Dios, hay que matarlo. Pero ahora se levanta uno en Pentecostés, hablando con valentía, con denuedo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Lo mismo que dijo Pablo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que ustedes mataron en ese madero es el Cristo de Dios. Hubiera sido muy factible que inmediatamente le echen mano y digan: acabamos de llevar allá al que dijo que era el Hijo de Dios, ahora se levanta otro diciendo que el muerto es el Cristo. Esto es inaceptable, hay que mandarlo también a la cruz. Pero ¿por qué no tembló Pedro para dar ese mensaje? Era riesgosísimo. Todo estaba caliente, estaba fresco el haber matado al Señor. Él no tembló por una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pedro no tiembla? Porque está lleno del Espíritu Santo. Es que se ha confundido la obra del Espíritu Santo. Es que cuando el primer botón de la camisa queda mal abotonado, todo el resto queda mal. Cuando se pierde el evangelio original de la Biblia, todo se corrompe en la iglesia. Se corrompe el ayuno, la oración, la alabanza, todo, la prédica. Todo se corrompe. Y como la gente no conoce el evangelio original, entonces le dice amén a todo evangelio falso. ¿Por qué la gente recibe billetes falsos? Porque es muy parecido al original. No conocen el original, reciben el falso. Que solo los expertos identifican un billete falso inmediatamente, porque conocen el original. Pero ordinariamente no es así. Dios nos ayude. Espíritu Santo nos ayude. Amén. Es que el Espíritu Santo no vino para solamente hacer que la gente hable en lenguas. Y no estamos diciendo que no hablen en lenguas. El Espíritu Santo no vino solamente para que rodemos por el piso los domingos. Muy común en Latinoamérica y África. Tal vez aquí no.
Pero el Espíritu Santo no vino solo para eso. La obra principal del Espíritu Santo es dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay hoy iglesias enormes donde se adora el Espíritu Santo y la gente solo habla del Espíritu Santo, pero no conocen al Hijo de Dios. ¿Será que son salvos? ¿Será que el Espíritu Santo vino para opacar al Hijo de Dios que fue a la cruz? De ninguna manera. La obra principal del Espíritu Santo es revelar al Hijo de Dios al mundo para que la gente lo crea, se aferre a Él y se salve. Y la segunda obra importantísima del Espíritu Santo es darle poder a los discípulos para ser testigos. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, no teólogos. Hay mucho teólogo, pero no hay testigos. ¿Y qué es un testigo? Una evidencia de un hecho. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Por eso Pedro predica así, porque está lleno del Espíritu Santo. Y entonces él dice que este Jesús que ustedes mataron es el Cristo de Dios. Si Pedro hubiera querido ser famoso, volverse popular, ser una buena agenda de predicación a 15 naciones, venía gente de todos lados, y hubiera sacado un tema de esos que hoy se sacan cotidianamente. Voy a hablarles hoy de la unción séptuple. Pedro hubiera podido hablar de eso. Hoy voy a hablarles de la unción quíntuple. Voy a hablarles de los 21 pasos del liderazgo. Voy a hablarles sobre carácter, cómo alcanzar sueños y metas, cómo tener una buena estima, una buena imagen, cómo portarse bien con la mujer, cómo criar bien los hijos, cómo ser sano interiormente, cómo caminar en la sobrenaturalidad de Dios. Pero él no predicó nada de eso. ¿Qué es lo que predicó Pedro ese día? Sepan con toda seguridad que este Jesús que ustedes crucificaron es el Cristo de Dios. O sea, Jesús es el Cristo. Es lo mismo que predicó el apóstol Pablo, que lo predica el apóstol Pedro. Pero ¿qué es lo que vemos que predica Priscila y Aquila? Aquí nos encontramos una Priscila en Roma. Nos ha ayudado. Dios la bendiga. Nos ha ayudado ella. Hechos 18. Vamos a leer aquí el versículo 24 al versículo 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué fue de gran provecho? Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Aquí tenemos a Priscila y Aquila. Eran personas que se ocupaban de asuntos materiales, personas que se desarrollaban dentro del mundo de la empresa,
pero también eran evangelistas. Tenían la revelación del evangelio, que Jesús es el Cristo. Y entonces cuando ellos van a la sinagoga, escuchan a un predicador muy famoso. La Biblia habla muy bien de este hombre. Dice cosas muy relevantes. Pero este hombre tenía un problema bien grande. No conocía el evangelio. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? Hicieron el evangelismo. Lo llevaron aparte. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué es exponerle más exactamente el camino de Dios? Enseñarle con la Biblia que Jesús es el Cristo. Y este hombre recibió gracia. Y luego va por la región y dice que fue de gran provecho para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia, haciendo uso de sus características singulares, predicaba y testificaba que Jesús es el Cristo, demostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Ya no es solo Pablo, no es solo Pedro, no es Priscila y Aquila, ya es Apolos también. ¿Qué es el mensaje que dan todos? Que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio, explicado con toda la Biblia, que no tenemos tiempo hoy para enseñarlo. Para empezar desde el Génesis. Ese es el evangelio, que Jesús es el Cristo. Pero no solamente lo predicó Pablo, Pedro, Priscila, Aquila y Apolos. Miremos lo que predicó el apóstol Juan. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Dice, Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos dice el apóstol Juan, ¿para qué nos vino la Biblia? ¿Para qué fue que nos vino las Sagradas Escrituras? Vino para una sola cosa. La Biblia no tiene dos propósitos, tiene un solo propósito, tiene un solo mensaje. El que predicó Pablo, Pedro, Priscila y Aquila y Apolos. ¿Y cuál es el mensaje? Que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Juan aquí? Que la Escritura vino para que nosotros creamos, no para que sepamos. Para que nosotros creamos que... ¿Lo puede repetir? Que Jesús es el Cristo. Que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo de esta manera, con esta clase de fe, tengamos vida mediante la virtud de su nombre. Este es el mensaje que predica el apóstol Juan. La Biblia no vino para otras cosas. Lo hemos convertido en un libro de ética, de historia, de moral, de doctrina, de teología. Pero la Biblia no es para eso. La Biblia vino para que creamos que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías. Ya leímos en Romanos que dice que el Evangelio fue una promesa, de la cual Dios habló a través de todos los profetas. Es una promesa, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento nos dijo 4000 años que el Señor viene, el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene. Dios anunciando su Hijo. El Antiguo Testamento no habla de más. Hemos perdido el camino, como Apolos, como Saulo de Tarso, grandes en el conocimiento, teólogos famosos, pero sin el Evangelio. Juntos les tocó arrepentirse.
Punto, les tocó arrepentirse. ¿Será que puede haber gente grande en el mundo, relevante sin el evangelio? Está llena la tierra de teólogos sin el evangelio, como lo era Saulo y como lo era Apolos. Amén. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento dijo 4000 años que el Mesías viene. Y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino y que Él vuelve. Amén. Ese es el Evangelio. Pero la gente no lo conoce. Y la gente está engreída en teología. Y ya les dije que yo estudié teología a alto nivel. Y sé bien la diferencia entre teología y evangelio. Espíritu Santo nos ayude. Amén. Amén. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan. Que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Es que no es creer de cualquier forma. Es creer que Jesús es el Cristo. Podemos creer que Jesús es Señor, Rey, pero si no creemos que Él es el Cristo, no estamos dentro de los estándares de las Sagradas Escrituras. No es Jesús de Nazaret o de Belén, es Jesús el Cristo. Por eso Él es el Cristo, porque no es cualquier Jesús. Jesús puede ser el lechero, el panadero, el carpintero, el carnicero, el taxista. Pero aquí no estamos hablando de cualquier Jesús. Estamos hablando de Jesús, el Cristo, el ungido. Y vamos a leer en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, que nos dice el apóstol Juan algo más. ¿Qué nos está diciendo? 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. Búsquelo por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios o es un hijo de Dios. No es cualquiera. Hace poco se dijo que todos somos hijos de Dios. Aquí dice, ¿quién es hijo de Dios? No es hijo de Dios el que va al culto. No es hijo de Dios el que sabe mucha teología, el que ayuna bastante y el que ora mucho de rodillas. Y quien quiera orar de rodillas, magnífico. Pero ese no es el hijo de Dios. Hay solo un estándar para ser hijo de Dios, es creer que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. No hay otra forma. Y en Juan, 1 de Juan 2:22, leemos el versículo 22, 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo escribí un libro que se llama Destino Final. Vendí muchos libros de esos. Y en ese libro yo explico como el 70 u 80% del Apocalipsis según yo creía. Y dije muchas cosas de quién es, casi digo quién es la mamá, la abuela y la tatarabuela del anticristo. Pero aquí nos dice cuál es la identidad verdadera de un anticristo. Aquí nos revela la identidad de un anticristo. ¿Cuál es? Y es el que no cree que Jesús es el Cristo. Así que si nosotros creemos que Jesús es el Señor o de Nazaret o de Belén, pero no creemos que Él es el Cristo, no hemos llegado al estándar de las Escrituras. Y ahí estamos errantes. Y la Biblia no duda en decir que el que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso y es un anticristo, porque no está creyendo correctamente.
Y ya en primera de Juan 5:1 leímos que dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo es un hijo de Dios, pero el que no cree es un mentiroso y es un anticristo. O sea, la Biblia es clara. Entonces no solamente Pablo, Pedro, Priscila, Aquila, Apolos y Juan predicaron esto sin ver el Antiguo Testamento, que fue lo que dijeron los profetas, sino que también el apóstol Juan habló de esto también. Pero vamos a leer otro versículo en Hechos 5:42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. La Reina Valera 60 dice Jesucristo, pero las versiones más antiguas no dicen Jesucristo, dicen Jesús, el Cristo. Entonces este arreglo que le hicieron aquí gramaticalmente de fusionar el nombre y el oficio, porque algunos hasta han pensado que Jesús es el nombre y Cristo el apellido. Fusionaron nombre y oficio y lo dejaron Jesucristo quitando una S. Y esa es una transformación que se sucede muchas veces en los idiomas. Pero realmente lo que está diciendo aquí es que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Es que esta traducción le quitó sentido al original. Le quitó el significado al original. Cuando lees Jesucristo pasa como inadvertidamente. Y te acostumbras a decir Jesucristo sin saber qué hay dentro de este contenido. Y para explicar qué significa que Jesús es el Cristo, hay un libro. Y ese libro es la Biblia. Y no tenemos tiempo para explicar más hoy. Por eso les dije que el Evangelio no es simple, no es bajo. Es algo muy grande que el mundo desconoce. Y si la gente no conoce el Evangelio, no conoce el camino, no conoce la verdad, no tiene la vida. Esta es una síntesis, Hechos 5:42, del trabajo de los apóstoles y la iglesia primitiva. Todos los días, en el templo y por las casas, solo daban un mensaje, que Jesús es el Cristo. Sea que predique o sea que enseñe, solo da un mensaje, que Jesús es el Cristo. Es que ese es el mensaje, el Evangelio, la buena noticia de Dios para el mundo. Pero eso es lo que no se está predicando hoy. Porque los pastores dejaron el mensaje y se fueron a predicar otra cosa con la Biblia, a impresionar a la gente, sacando temas espectaculares. Pero el Evangelio se perdió y la gente no lo conoce y por lo tanto no lo cree ni lo obedece. Hemos llegado a un punto donde tendríamos que hacer una gran pregunta. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Porque hasta ahora lo que hemos hecho es decir que este es el único mensaje de toda la Biblia. Es que no basta nombrar a Cristo, a Jesús y a Jesucristo. Todo el mundo cristiano, en sus dos vertientes principales, católicos y evangélicos, nombran a Jesús, a Cristo y a Jesucristo. Pero no creen ni predican que Jesús es el Cristo. Y hay una diferencia del cielo a la tierra entre las dos posturas. Es que no es nombrar a Cristo,
¿A Jesús o a Jesucristo? Es enseñar y predicar que Jesús es el Cristo, como lo hizo Pablo, Pedro, Aquila, Priscila, Apolos, Juan. Y ahora aquí el resumen de todos los apóstoles y la iglesia primitiva. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en el templo y en las casas, no cesaban, no paraban de enseñar y predicar una sola cosa. ¿Sería que no sabían más? Es que este es el único mensaje de toda la Biblia. Ya lo vimos en Juan 20:31. Estas se escribieron para que crean que Jesús es el Cristo. Es que el asunto no es cuánta gente puedo reunir, sino a cuánto les estoy ayudando con la Biblia a creer que Jesús es el Cristo. El asunto no es cuántos milagros logré hacer en la reunión de milagros, sino a cuántos estoy ayudando con la Biblia para que crean que Jesús es el Cristo. Porque la Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. No es un libro de doctrina, aunque tiene doctrina. No es un libro de filosofía, aunque la tiene. Pero la Biblia vino para que creamos que Jesús es el Cristo. La Biblia, el Espíritu Santo y el pastor vino para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Pero esto es lo que la gente no conoce y por lo tanto no cree. Entonces no son salvos, aunque crean que son salvos, pero no son salvos bíblicamente. Y por eso estamos aquí, no porque nos sobre el dinero, sino porque hay que llevar este mensaje rápido. ¿Aquí saben decir amén? Amén. Hay que llevar este mensaje rápido. Porque el Señor dijo, después de haber gritado en la cruz, consumado es la obra del Cristo. Haber resuelto los problemas que el hombre no podía resolver y por los cuales Él vino a la tierra. Es que el Señor no vino allí al otro lado del Mediterráneo. Él no vino ahí para darse un paseo. Él vino a resolver 3 problemas que el hombre no puede resolver de ninguna manera. Ni con dinero, ni con educación, ni con religión, ni con ayuno, ni con vigilia. Solo con el Cristo. Si el hombre hubiera podido resolver los problemas del Edén con oración de ayuno, Él no viene. Pero el problema del hombre es tan grave que solo Dios lo puede resolver. ¿Y cómo lo resuelve Dios? A través de su Hijo. Es que cuando el hombre pierde el pacto en el Edén y come del árbol prohibido, viola el verbo, la palabra de Dios, la voz de Dios, que más tarde se haría carne, su Hijo Santo, que vino aquí al otro lado del Mediterráneo. Esos problemas que se generaron allá en Génesis capítulo 3, solo los puede resolver el Cristo, nadie más. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de eso. Porque cuando el hombre viola el primer pacto, Dios le da un segundo pacto. Génesis 3:15, le da el pacto del Mesías. Y le dice que Él viene para resolver el problema de Satanás y que le reventará la cabeza. Y Él lo hizo mediante la cruz y la resurrección. El Señor hizo muchas cosas importantes en la tierra. Sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó peces y panes, trancó la tempestad, muchas cosas, dio mensajes relevantes. Pero lo más grande que el Señor hizo fue lo de la cruz y la resurrección. Y es allí sobre ese madero que Él gritó, consumado es, todo está arreglado. Es que Él vino fue a eso, a arreglar 3 problemas que el hombre no puede resolver, ni con dinero, ni con religión, ni con educación, ni con esfuerzo humano. Solo el Cristo. Y el Antiguo Testamento nos habla solo de eso.
Pero no sabemos, porque estamos engreídos en la piedra de David y le sacamos pelos a una calavera. Y dígame a mí, que soy un predicador de 40 años, sacarle pelos a las calaveras, diciendo cosas para impresionar a la gente. Pero el Antiguo Testamento solo nos habla de que el Mesías viene. ¿Pueden decir amén? Amén. Él viene. 4000 años Dios dijo, el Mesías viene. El Mesías viene. ¿Y a qué viene? Los judíos lo esperaban, pero llegó y no lo amaron. Lo rechazaron. Pero Él ya vino. Y Él ya resolvió eso mediante la cruz y la resurrección. Por eso Él es el Cristo, el ungido del Padre, como verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, que resuelve lo de Satanás, lo del pecado y lo de la separación del hombre con Dios. Es que el hombre no puede resolver esto de ninguna manera. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es que no es la oración, no es el ayuno, no es la vigilia, no es traer el colchón y dormir ahí en el templo, así, sobre el altar. Es absolutamente necesario el Cristo para el joven, la señorita, el anciano, el hombre de Estado, el hombre de empresa. Es absolutamente necesario el Cristo. Y Él vino y lo resolvió. Y luego Él dijo a sus hombres, prediquen este evangelio, esta noticia. Y háganlo rápido, porque yo volveré pronto. ¿Por qué no ha venido? Habrá una explicación lógica. ¿Por qué el Señor no ha venido? Si Él dijo a sus discípulos, algunos de ustedes no mueren y yo regreso. No terminan de recorrer este país y yo regreso. ¿Qué pasó? Es que la evangelización se quedó frustrada cuando mataron al apóstol Pablo por aquí en algún lugar. Y mataron a Pedro y a Juan. Y se perdió el evangelio. Y ahorita están celebrando lo de la reforma del siglo XVI. Millones y millones de euros se van a gastar en la celebración de los 500 años. Pero es que el evangelio no lo descubrieron en la reforma. El evangelio se perdió antes. Ya en los días del apóstol Pablo, el evangelio se había perdido en las iglesias. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué fue lo que predicó Pedro? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué fue lo que predicó Aquila y Priscila? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué fue lo que predicó Apolos? Que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es lo que predicó Juan? Que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es lo que dijeron todos los apóstoles y la iglesia primitiva? Que Jesús es el Cristo. Todos los días en el templo y por las casas. Es que ese es el único mensaje de la Biblia. El día que el pastor o el líder se para aquí para usar la Biblia para predicar otra cosa, ese día ha violentado el pacto de Dios. Ese día ha corrompido la Biblia. Y es mejor que cierre ese asunto y se aleje de la Biblia y no se esté condenando más y condenando al resto de la gente. Por eso estamos aquí. No porque nos sobre los euros. No porque nos van a pagar una gran ofrenda. No venimos por un almuerzo, ni por un vaso de agua, ni por una fotografía, ni por mirar un lugar histórico. Venimos haciendo la evangelización mundial en nuestros días. Y Roma y Italia debe escuchar el evangelio verdadero, puro y limpio, que Jesús es el Cristo. Ya hay algunos aquí muy molestos. Lo siento. Perdieron el tiempo.
Yo no lo perdí porque vine y di testimonio. Porque el evangelio es, dijo el Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Es que no se terminó de hacer la evangelización. Pablo murió, Pedro murió, murieron los hombres que tenían la revelación del evangelio. Los que predicaron que Jesús es el Cristo, acreditándolo con la Biblia en la mano. A costa de lo que sea, no por una ofrenda, no por honores, ni por una noche de hotel, porque pasaban muchas horas en las cárceles. Es predicando al Hijo de Dios. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Se merecerá un amén el Hijo de Dios? Amén. Por lo menos un amén. Amén. Que la iglesia evangélica está acá tan corrompida como la iglesia católica y como el resto del mundo. Igual. Pero Dios nos ha mandado a despertar a la iglesia. Amén. Y alertar a los pastores antes de que lleguen al día del juicio. Y ya si hay pastores aquí, serán responsables. No podrán excusarse el día que lleguen ante el Señor. Señor nos dijo, cuando mandó a evangelizar, si hay un digno, Mateo 10, quédense con él. Si no hay un digno, váyanse rápido de ahí, y sacúdanse los pies contra esa gente. ¿Habrá alguno aquí que cree esta palabra? ¿O seguirá predicando basura? Es que dar el testimonio del evangelio no es contar que el Señor me puso un ojo nuevo o me quitó la hernia. Es predicar que Jesús es el Cristo. Amén. 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 Este es el evangelio. Y este evangelio es el que tenemos que salir a predicar. Es que nadie que reciba esta revelación se puede quedar quieto. La mujer samaritana, cuando se dio cuenta de que el joven que está al frente es el Mesías prometido, deja el cántaro y corre a la ciudad. Y con lo poquito que sabía, movió una ciudad. Solita, una mujer sin ser judía, sin tener títulos teológicos, sin tener la mejor moral, pero con el evangelio de que Jesús el Cristo se le había revelado, entonces ella movió una ciudad. Cuando Saulo de Tarso recibe la revelación de que Jesús es el Cristo, inmediatamente en Damasco se convierte en un evangelista hasta el último día de su vida. Amén. Y no por ofrendas. Amén. Apolos, el día que recibe la revelación de que Jesús es el Cristo, porque Priscila y Aquila le exponen más exactamente el camino, lo cual es explicarle que Jesús es el Cristo, el evangelio. Inmediatamente se convirtió en una persona muy provechosa para la evangelización del mundo. Amén. ¿Qué hará esta iglesia si recibe la revelación del evangelio y reconoce que no ha predicado que Jesús es el Cristo? Es que nombrar a Cristo, a Jesús y a Jesucristo no es el evangelio. Deben saber claramente eso. Que Satanás no nos engañe con eso. Es que una de las obras tremendas de Satanás, como lo hizo con Eva ya, es poner algo demasiadamente parecido para que no puedan ver casi la diferencia. Pero lo parecido no es lo verdadero. Sepan eso. Así que el hecho de que nombren a Cristo, a Jesús y a Jesucristo no quiere decir que están predicando el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Es predicar que Jesús es el Cristo. ¿Lo escucharon? Sí, amén. Dice, no, pero ahí dice, allá nombraron a Jesucristo. Ahí nombraron a Jesús y a Cristo. Y además dijeron que de Nazaret. Claro. Está bien confeccionado para que no se dé cuenta. Pero ¿qué fue lo que predicó Pablo? ¿Que Jesús? ¿Qué fue lo que predicó Pedro? ¿Qué predicó Juan? ¿Qué predicó Priscila y Aquila? ¿Qué predicó Apolos? ¿Qué predicaron todos los días los apóstoles y la iglesia primitiva?
Es que ese es el mensaje, ese es el evangelio. No hay dos. Y ese evangelio toca conocerlo. Lamento que tengo que parar aquí, porque el tiempo ya se terminó. Este es el mensaje perdido en Roma. Y en el mundo entero. En Colombia hay unas iglesias enormes, de 40,000, de 60,000 personas, pero sin el evangelio. Todos están ahí. Va y le pregunta a alguno, a 20 de ellos: ¿tú sabes qué significa que Jesús es el Cristo? No, no será eso. ¿Tú sabes por lo menos qué significa Cristo? Tampoco. ¿Usted por qué está aquí? Por el milagro, por la música, por el humo, por las luces, por la unción. Oh, Dios nos ayude. Yo quiero hacer una oración para terminar. Que Dios nos ayude y ayude a esta iglesia. Perdón que como que descontrolé el púlpito. Yo antes era un poquito más... yo rompía púlpitos, Biblias, equipos. Ahora me he controlado un poco. Sí, de que estoy andando con los pastores de Corea, que ellos son más tranquilos, más decentes, más... yo era muy loco. Yo quiero que oremos, ¿está bien? Amén. Repitan conmigo esta oración, pero le voy a decir una cosa. Repítala solamente el que cree que lo que dije es la verdad. Si usted no cree esto, cierre su boquita y quédese callada, quédese callado, no diga nada. Pero si usted cree que lo que dije, que este es el único mensaje de todos los 66 libros de la Biblia, repite esta oración para que Dios le empiece a ayudar. Le abra sus ojos como a los discípulos de Maús, como a Pedro en Cesarea de Filipo, cuando dijo: tú eres el Cristo. Y el Señor se alegró y dijo: al fin hay uno que entendió. Al fin hay uno que entendió. Diga conmigo: Padre Celestial. ¿Pueden repetir? Padre Celestial. Creo de todo corazón que Jesús es el Cristo. Y que este es el único mensaje de toda la Biblia. Ayúdame a creerlo, Señor, de todo corazón. Ayúdame a profundizar en este evangelio. Y ayúdame a predicarlo por todas partes. Lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Muchas gracias para todos. Dios los siga bendiciendo. Pastora.